Gracias, presidenta. Bueno, parece interesante arrancar el debate con absoluta honestidad intelectual y de las palabras del miembro informante. Nosotros no tenemos duda que justamente está arremetida contra el Ministerio Público Fiscal y los vocales tienen que ver con esta idea de presionar a la justicia, con esta idea de un procurador general de la Nación como Eduardo Casal que los molesta, con esta idea de contar con un tribunal de enjuiciamiento que pueda responder a sus propios intereses, y tiene que ver con muchas otras cuestiones que me voy a reservar y que se va a dar en el debate de fondo, cuando toquemos la mentada reforma judicial que no está. Pero para aclarar algunas cuestiones que me parecen importantes. Miren, ambas designaciones fueron realizados conforme al ordenamiento y en cumplimiento de los actos administrativos y procedimentales que prevé la legislación de fondo. No existe en ninguna norma que pueda obligar, en este caso, a dar cumplimiento a los argumentos del oficialismo del artículo 129 del reglamento, es decir, que todos los nombramientos deben darse por resolución del cuerpo. Cuando en su oportunidad la ex vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, procedió a designar a los funcionarios que hoy justamente están cuestionados, al doctor Simón y al doctor Laporta, los mismos fueron realizados de conformidad a los precedentes. Es decir, siempre fueron los bloques los que elevaban los nombres y la presidenta de la Cámara, del Senado, con el refrendo del secretario parlamentario, convalidaba dicha designación. Miren, esto es tan fuerte, tan potente, que en relación a estas designaciones, ninguno de los senadores que impugnan justamente el mecanismo de designación, objetaron en 2017 y en 2018 las designaciones que efectuara la ex vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti. Ninguno. ¿Pero por qué no lo objetaron? Porque estaban bien realizadas. Porque en el caso del titular del Ministerio Público de la Defensa, cumplió su mandato en abril de este año, el suplente recién lo iba a hacer en octubre. Por eso no impugnaron. Ni del texto de la ley, a diferencia de lo que se sostiene, ni del reglamento del Tribunal de Enjuiciamiento, se desprende que el vocal en representación del Senado se lo designe mediante el proyecto de resolución. Miren, yo voy a citar algunas cosas que tienen que ver con los antecedentes análogos en materia de designación, que ya lo expresé en la comisión cuando discutimos esto. El jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Enjuiciamiento, el Ministerio Público Fiscal, en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público bajo la 25909, los nombramientos de las personas los realizan la firma del decreto de la presidencia provisional, a propuesta de los respectivos bloques políticos. Es un caso mucho más fuerte. Las designaciones de los consejeros en el Consejo de la Magistratura. Esas designaciones también las realizan los bloques políticos. Elevan por una nota y la presidenta comunica la designación. Y esa designación no se trata por resolución del pueblo. Otro tema que me parece importante, porque creo que existe una gran confusión con esta idea de decir yo gobierno y yo remuevo. Yo gobierno y yo remuevo. Y tengo derecho a remover, que fue la discusión de alguna manera que se dio en la comisión, porque el vocal o el que fue designado corresponde a un gobierno o a una etapa anterior. Miren, hay que diferenciar las cosas, ¿eh? Hay que diferenciar las cosas, fundamentalmente en materia de la ley. Hay que tener presente la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, el artículo 76, que los invito a releer, cuando establece justamente el tiempo de duración de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento duran 3 años en sus funciones. 3 años en sus funciones, contados a partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se consideran prorrogados de pleno derecho en las causas que hubiere tomado el tribunal hasta su finalización. Lo dice la ley. Es la ley, no es la voluntad de una mayoría circunstancial
que puede gobernar un país. Cumplir la ley es una obligación de todos, fundamentalmente de quienes integramos el Senado de la Nación. Miren, las mayorías pueden cambiar. Claro está, cambiaron las mayorías. Cambió la mayoría. Gobierna otro frente en la Argentina. Pero si la ley hubiera querido que los mandatos duren de acuerdo a la mayoría política que gobierna un país, lo hubiera dicho. Y no lo dice. Establece una duración de 3 años. Establece una duración de 3 años. Por eso nunca cuestionaron el mecanismo de designación por decreto presidencial. No lo cuestionaron, porque dura 3 años. Es clara, duran 3 años. Entonces, el tema es por qué se pretende dejar sin efecto. Bueno, lo ha dicho el miembro informante, tiene que ver con esta idea del avanzar, con esta doctrina que se quiere construir en la Argentina de lawfare, que hay mucho para discutir al final del camino y lo vamos a discutir, y con esta idea de mesas judiciales, de persecuciones, de hostigamiento, donde todo nos molesta. Bien, si le molestan muchas cosas, bueno, arranquen por respetar y cumplimentar los mandatos de quienes fueron elegidos. Les puede o no gustar. Si quieren elegir un procurador, bueno, ya habrá tiempo de discutirlo y tienen que tener los números, porque eso lo dice la ley. Ahora, si les molesta porque no pueden tener números para la eventual propuesta de un procurador, que no lo sabemos porque no fue discutido, no busquen el atajo de sacarlo de la cancha a Casal porque les molesta, porque necesitan un procurador de otras características. Busquen los números. O se olvidan cuando nosotros gobernamos y hemos propuesto a una procuradora que ni siquiera se lo trató, porque no había voluntad política para su tratamiento, no había acuerdo. No había acuerdo, no había números. Cuando no hay números, hay que encontrar los mecanismos para que los números puedan imponerse. Pero no este atajo, no este mamarracho de desplazar, de apretar, de intimidar, de los que vencen en octubre me voy, los reemplazo ahora, porque esto es un mamarracho que tiene su explicación, por supuesto, en esta embestida, en esta lógica que se dijo claramente, de investir con el poder, de arremeter con el Ministerio Público Fiscal, de desplazar a un procurador, se lo ha dicho claramente, se lo ha dicho claramente. Miren, yo solamente en relación a este tema quiero dejar en claro lo siguiente, este es un procedimiento para nosotros nulo, de nulidad absoluta e insanable, quiero que quede constancia de esto, no solamente por el acto administrativo que se quiere convalidar o parlamentario de reemplazar a alguien que todavía está en pleno en el cumplimiento de sus funciones, sino fundamentalmente porque son meros intentos para justificar una burda interrupción que no tiene asidero. Que no tiene asidero más allá de esa lógica. Quieren modificar, modifiquen la ley, establezcan un nuevo criterio. El Ministerio Público Fiscal, bueno, en relación a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, no duran 3 años. Tienen que durar en función de la voluntad de los tiempos de quien gobierne la Argentina. Es lo que ustedes pretenden hacer. Modifiquen la ley, cuenten con los números. Y para terminar, miren, yo creo sinceramente que algunos, fundamentalmente hoy el oficialismo, el que marca los tiempos en la Argentina en materia política y en materia judicial, están convencidos de que, a ver, la justicia es cuestionable cuando los fallos no me acompañan. Ahora, cuando los fallos me acompañan, yo de esa justicia no digo nada. ¿Quieren un ejemplo? Recuerden del proyecto del senador País, que tratamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando solicitó, digamos, en un proyecto el rechazo a la decisión de la doctora, de la jueza Biotti, por una medida precautelar en relación a los camaristas Bertuzzi y Bruglia. ¿Qué hizo el oficialismo con el número? Bueno, rechazó esa resolución en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como la jueza resolvió la cautelar y en la resolución de la cautelar rechazó la pretensión de los camaristas, bueno, resulta ser que en el tratamiento del día de la fecha, justamente este proyecto no está. Este proyecto quizás no